50 años de la cabina. La claustrofóbica cinta de televisión española impactó a la sociedad española y encumbró a Antonio Mercero. Desgraciadamente, todos los seres humanos tenemos muchas cabinas de las que tenemos que liberarnos. Hay cabinas de tipo moral, educativo, mental y cabinas económicas que nos aprisionan. Creo que uno de los destinos del ser humano es un continuo liberarse cada uno de sus propias cabinas. Para ser libres, espontáneos y ser feliz. Con estas palabras, recogidas en el archivo de Televisión Española, presentaba Antonio Mercero un pase en televisión de la cabina, su aclamado mediometraje protagonizado por José Luis López Vázquez. Todo ello, varios años después de que la cinta se convirtiese en el mayor éxito del audiovisual español en todo el mundo hasta esa fecha. Y del mismo modo que ocurrió con Historias de la frivolidad, 1967, Narciso Ibáñez Serrador. La cabina necesitó cosechar reconocimiento internacional para que Televisión Española decidiese emitirla en su programación. Sucedió un 13 de diciembre de 1972, hace hoy 50 años. El camino de la cabina hacia los hogares de los españoles no fue nada fácil. La ficción, ideada por Antonio Mercero y José Luis García, fue rodada con la intención de Televisión Española de presentarla a algunos festivales internacionales. Fernando Navarrete, histórico realizador de Radio Televisión Española, recuerda que, en aquella época, a los altos directivos de la pública, y al Ministerio de Información y Turismo del tardofranquismo, les interesaba que la imagen de España lejos de nuestras fronteras empezase a cambiar después de tantos años de aislamiento, oscuridad y represión por la dictadura. En aquel momento, la televisión era lo más importante. La cara del ministerio. El que Televisión Española hiciera cosas que fuera de España tuvieran renombre, que tuvieran fama, era muy importante para España y para ese ministerio, declara Navarrete a Bertele. Querían que les beneficiase políticamente y se fiaban absolutamente de lo que decían los profesionales. Añade el gallego, que por aquel entonces trabajaba en Radio Televisión Española como ayudante de realización. De esta manera, el proyecto salió adelante y en primer lugar fue exhibido para la crítica, que lo recibió con una gran acogida, tanto por la interpretación de López Vázquez, como por su realización, y por la propia idea. Animados por este recibimiento, la cadena decide presentarla al Festival de Montecarlo. Sin embargo, el rechazo internacional hacia la dictadura franquista hizo que el jurado la ignorase, por lo que la crítica del certamen se rebeló y le otorgó su premio por mayoría. Ante tal éxito, Televisión Española no tuvo más remedio que programar su emisión, eso sí, no sin antes cortar algunos fragmentos de la cinta. La censura del régimen pidió a los autores que recortasen la escena del mediometraje en la que, supuestamente, se veía a un ministerio, a pesar de que Mercero trató de explicarles que se trataba de la estación de nuevos ministerios. La película fue recortada para su final emisión en la 1, como dijimos, aquel 13 de diciembre de 1972. La cabina, un mediometraje de 4 millones de pesetas. El concepto de la cabina nació como una de las entregas de una serie llamada 13 pasos por lo insólito, que Antonio Mercero ideó junto a Horacio Barcárcel y José Luis García. Dentro de dicha serie, nunca producida, figuraban otros títulos que luego acabarían viendo la luz de forma independiente, como Los pajaritos, La Gioconda está triste, o Don Juan. La antología de la que iba a formar parte la cabina no salió adelante. Pero tiempo después, y gracias a la insistencia de Mercero, la cadena se replanteó la decisión y le permitió rodarla como premio al éxito que estaba cosechando con su serie Crónicas de un pueblo. Esta ficción agradaba al régimen porque se alineaba con el carácter propagandístico que les interesaba proyectar. Antonio Mercero explicó, durante sus múltiples entrevistas en televisión, que la idea de la cabina surgió como una simple historia de humor. Un sketch cómico alrededor de un hombre que se queda encerrado en una cabina después de llamar por teléfono. Su hijo, el guionista y escritor también llamado Antonio Mercero, recuerda a Bertele que su padre siempre contaba que se puso a escribir los guiones cuando vislumbró su final. Todo el rato pensaba cómo sacarlo, cómo saldría de la cabina hasta que de pronto se dio cuenta de que el final era precisamente que no salía.
Ese fue el momento en el que él, junto a García, vieron la luz. A él le gustaba el juego. La cosa asombrosa, la cosa insólita, de no poder salir de una cabina y la exageración final de que no podría salir nunca. Declara. Así pues, García y Mercero se encerraron a escribir y en 15 o 20 días tenían su historia terminada. Con un presupuesto extraordinario de 4 millones de pesetas, el 17 de julio de 1972 comenzó el rodaje de la cinta La Plaza de Arapiles de Madrid. Un emplazamiento, hoy privado, que conecta varios bloques de edificios de una urbanización de la zona. En diciembre de 2021, en un emplazamiento muy próximo a esa plaza, se colocó una réplica de la cabina de Mercero en homenaje a la histórica ficción del realizador. Las grabaciones en este plató se prolongaron durante una semana de los 15 días que duró el total del rodaje. Esta fue la parte más compleja de la producción, ya que había que controlar a decenas de figurantes y extras. Y hubo que lidiar con el asfixiante calor del verano madrileño, que obligó a crear algunos agujeros en la cabina para que López Vázquez pudiese respirar. La segunda parte del metraje, desde que trasladan la cabina hacia su trágico final, se produce en varios emplazamientos de Madrid, como el ya desaparecido Scalestric de Atocha o varias avenidas de la ciudad. Antonio Mercero contó que su intención inicial era construir un plató para recrear ese mundo subterráneo y expresionista en el que termina la obra. No obstante, se le abrieron las puertas del cielo cuando, localizando, encontraron en la frontera de Salamanca con Portugal la central hidroeléctrica de Aldea de Ávila. El cineasta aprovechó el impresionante túnel de la instalación y una de sus salas interiores para rodar el final del mediometraje. Sobre la decisión de plasmar esta historia en este formato corto y no en una película, Antonio Mercero apunta que aunque el mediometraje ha desaparecido prácticamente, entonces sí que se estilaba y había muchos festivales en los que se podía exhibir. Existía ese formato y no se dudaba. Ahora se vería raro, pero entonces no lo era. Señala. José Luis López Vázquez, el actor idóneo para la cabina. A Antonio Mercero se le pasaron algunos nombres por la cabeza, pero desde el primer momento tuvo claro que quería que fuese José Luis López Vázquez el actor que protagonizase la cabina. El director necesitaba un intérprete que fuese capaz de realizar un trabajo prácticamente mímico, ya que el filme apenas tenía diálogos. Todo era expresión gestual y López Vázquez había demostrado que estaba en un grandísimo momento de forma. Mi padre tenía claro que tenía que ser él. Le parecía que encarnaba bien al españolito medio, al hombre gris de la época, y le gustaba mucho este actor que, además, estaba en un momento muy bueno de su carrera. Ese mismo año hace Mi querida señorita y creo que son dos de sus mejores interpretaciones, La cabina y Mi querida señorita. Las dos del mismo año. Él quería sí o sí a López Vázquez, era perfecto para el personaje. Recuerda el hijo del fallecido cineasta. Tenía que describir tantos estados de ánimo en tan poco tiempo y con tanta fuerza. Desde la sorpresa de quedarse encerrado en una cabina sin poder salir, hasta su sensación de ridículo. El verse examinado por la gente, su impotencia de que aquello no se abre, y cómo va desembocando en una tragedia terrible. La desesperación más absoluta. Esa gradación de sentimientos era muy importante y había que hacerla con un actor estupendo, que solo tenía que expresarlo con su mirada y sus ojos, explicó Antonio Mercero, creador de la cinta, en un reportaje alojado en el archivo de Radio Televisión Española. Su heredero recuerda además que José Luis López Vázquez pidió a su padre rodar la película cronológicamente para poder graduar bien todo su despliegue gestual, si no, al rodar como se hace en el cine, desordenadamente, le hubiese costado mucho poder situarse. Él pidió que se rodara así para poder hacer su evolución, su crescendo en toda su gestualidad y su mímica. Está estupendo. El actor está estupendo, declara a este medio el escritor. No lo tuvo fácil Mercero, ya que José Luis López Vázquez desestimó la propuesta al encontrarse en un momento de mucha carga de trabajo. Sin embargo, Mercero insistió y le pidió que leyese el guión. En ese instante, la opinión del actor, enamorado del proyecto,
cambió por completo y le pidió a su agente que hiciesen lo imposible por encontrar un hueco en su apretada agenda para afrontar este rodaje. Fernando Navarrete pone en valor no solo el trabajo interpretativo del madrileño, sino también el de Mercero en la dirección. Mercero tenía una forma de dirigir muy convincente. En su voz llegaba a poner el tono que tenía que poner el actor. Convencía al actor de lo que tenía que hacer. Rememora: era muy bueno dirigiendo, buenísimo, añade el realizador. López Vázquez acabó entregándose por completo a este proyecto en el que llegó a temer por su integridad física. Además del esfuerzo de soportar las altas temperaturas del julio madrileño, y la grabación del momento en el que la cabina entra en el túnel y es desplazada por un gancho hasta la galería final supuso un ejercicio de valentía. Yo pasé un miedo tremendo, no solamente porque pudiera fallar la grúa al elevarme y al subirme, sino porque también podía no resistir el firme de la cabina y venirme abajo desde una altura de 70 o 100 metros. Una barbaridad. Le echamos valor todos. Es una bonita historia, demoledora, pero bellísima, llegó a decir el intérprete, fallecido en noviembre de 2009. En una entrevista para Televisión Española. Muchas interpretaciones y una psicosis colectiva la mañana del 14 de diciembre de 1972. El día después del estreno en Televisión Española, José Luis García llamó a Antonio Mercero para contarle que acababa de ver algo insólito, en un breve paseo por las calles de Madrid. Había visto a varias personas poniendo el pie en las puertas de las cabinas para que no se les cerrase cuando entraban a llamar. Fue una broma. Sucedió en Madrid y en otras miles de cabinas de una España que se quedó impactada con el relato de la claustrofóbica cinta. En ese momento, y Mercero fueron conscientes del éxito que acababan de parir. La gente hablaba dentro de las cabinas con un pie puesto en la puerta para que no se cerrara. Eso demuestra el éxito de esta película de terror, como pasa con Spielberg y su Tiburón. ¿Cuántas veces nos metemos en el mar y nos acordamos de Tiburón? Ese terror de lo cotidiano. Eso da una buena medida del impacto que tuvo la película, destaca Mercero Jr. en un testimonio que también apoya Fernando Navarrete. El histórico de la cadena pública asegura que esa psicosis colectiva fue cierta y absolutamente real. Esas cabinas existieron realmente en Madrid y en toda España y mucha gente no quería entrar porque les daba miedo. Yo la viví personalmente porque iba con mi novia y no quiso entrar en una cabina. Tenía que llamar a sus padres y no quería entrar y no quería que le cerrara la puerta. Lo recuerdo claramente, señala el gallego. Tal fue el impacto que Telefónica, preocupada por un descenso en el uso de sus cabinas, contrató a José Luis López Vázquez para que protagonizase un anuncio a modo de llamamiento a la cordura. En él, el actor entraba a llamar por teléfono en una cabina de la que sí, podía salir sin ningún tipo de problema. Lo que Antonio Mercero tampoco esperaba eran las múltiples interpretaciones que se hicieron de la cabina.